sus Biblias, la carta a los Efesios, por favor, y vamos a dar inicio a la predicación en breves. Mientras los niños van pasando, mientras van guardando un poquito de silencio, damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por este nuevo estudio de la carta a los Efesios que hemos iniciado también la semana pasada. La verdad que así es y ha sido de mucha bendición. La carta de Pablo a los Efesios es conocida como la joya de las cartas del apóstol Pablo, ya que en ella se encierran varias bendiciones, riquezas, promesas que Dios da al creyente mientras estamos en esta tierra, y también esperanza hacia la gloria venidera que nos espera. O sea que en Cristo estamos ricamente bendecidos, como el tema que me corresponde en este día. Quiero invitarles para que se pongan de pie. Vamos a leer una porción bastante larga. Espero que me puedan tener paciencia. Hoy día no tenemos estudio bíblico, así que puedo tener un poquito más de tiempo. Me he permitido tener un poquito más de tiempo, pero seré breve, mis hermanos. Efesios capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 al 14. Amén, ¿lo tenemos todos? Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amado Dios y Padre, qué bueno es adorarte, qué bueno es bendecir tu nombre, qué bueno, Señor amado, es postrar nuestro corazón delante de ti en adoración, Señor amado. Gracias te damos por permitirnos adorarte, Señor. Nosotros que antes éramos esclavos de nuestros pecados, hijos de ira, Señor, y apartados de tu gracia y de tu voluntad, tú, Señor amado, por el sacrificio de Cristo nos has comprado, nos has rescatado, y ahora nos permite, Señor, adorarte, bendecirte, y no solo eso, sino también que nos permites meditar en tu palabra, Señor. Nos permites venir delante de ti reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra necesidad, Señor, y con urgencia clamamos, ven a nosotros, Señor, en este día. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Ruego que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas a través de esta predicación, Señor amado, que tú prepares nuestro corazón, Señor. Si algún corazón está duro, áspero, que tú puedas romperlo, bendito Señor. Que tú puedas sensibilizar nuestros corazones a la voz de tu Espíritu Santo, y que también, Señor amado, podamos adorar tu nombre, adorar tu grandeza a través de este pasaje tan hermoso que nos has dado el día de hoy, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Bien, mis hermanos, quiero iniciar esta prédica narrándoles una pequeña historia como introducción, así que me gustaría que me presten un poquito de atención.
Existe una historia sobre un indio navajo que se hizo rico porque en su propiedad había encontrado petróleo. Los indios navajo, para los que no lo sepan, son la civilización, originaria de los estadounidenses. Es la primera civilización que se data en los Estados Unidos. Este indio navajo dice que vendió esta propiedad, ganó mucho dinero y lo guardó en el banco. El banquero, al pasar de los años, se familiarizó con este indio, comenzó a conocerlo. Y dice que de vez en cuando este indio iba y se presentaba ante el banquero y le decía esta frase: hierba desaparecida, ovejas todas enfermas y pozas secas, mostrando así su tristeza y su indignación de lo que había tal vez perdido en ese tiempo. El banquero dice que no le decía ni una palabra. Él sabía lo que tenía que hacer. Tomaba al viejo indio, al viejo hombre, y lo llevaba adentro del banco, y dice que lo sentaba en la caja de cofre fuerte y le sacaba todo el dinero que este indio tenía y lo ponía delante de él. Y dice que durante 1 hora este indio se quedaba contemplando las montañas de dólares que tenía por el terreno que había adquirido. Después de 1 hora dice que salía y se presentaba delante del banquero y le decía: hierba toda verde, ovejas sanas, pozas llenas. Este hombre, hermanos, simplemente lo que estaba haciendo era acudir a los recursos que él tenía para satisfacer y alegrar su corazón. Y saben, hermanos, es ahí donde nosotros también debemos encontrar muchas veces el ánimo. Cuando nosotros examinamos los recursos que son nuestros, las riquezas de los hechos que nuestra fe sustenta. Al leer esta carta a los Efesios, mis hermanos, espero que nosotros podamos leerla de esta forma. Porque la carta de Pablo a los Efesios nos deja ver que nosotros no solamente hemos sido aceptados ante el Padre, sino que hemos recibido bendiciones espirituales desde antes de la fundación del mundo, las cuales se encuentran en Cristo Jesús. Y mi propósito con este mensaje es que a través de este pasaje nosotros los creyentes, hermanos, podamos considerar el gran privilegio, mis hermanos, que nosotros tenemos de haber sido ricamente bendecidos en Cristo por medio de su sacrificio. Y que nuestro corazón rebose de alabanza, que nuestro corazón se llene de gratitud, de tal manera que cuando en los embates de la vida nos sentamos debilitados, sin fuerzas, tal vez sin recursos, acudamos como este indio a este cofre fuerte que Pablo nos presenta aquí y podamos recordar que nosotros hemos sido ricamente bendecidos en Cristo. Y que nos basta con contemplar estas riquezas para que nuestro corazón, nuestra alma se llene de gozo y podamos decir como el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová, confía en Él. Amén. Así que, mis hermanos, también es mi deseo que esto provoque un anhelo por vivir a la altura del llamamiento de nuestra vocación como cristianos. Amén. Para el mensaje de hoy, entonces, estaremos considerando 3 puntos. El primero es bendecidos por el Padre, que estaremos mirando del versículo 3 al 6. El segundo, redimidos por el Hijo, versículos del 7 al 12. Y el tercer punto será sellados por el Espíritu Santo, que será del 11 al 14. Perdón, del 13 al 14. Si observamos, hermanos, atentamente nuestro texto, nosotros vamos a contemplar a las 3 personas de la Trinidad en este himno de adoración que el apóstol Pablo levanta en agradecimiento al Padre. Y este himno, hermanos, concluyen con 3 frases similares, las cuales se repiten en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14. La frase es: para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria y para alabanza de su gloria nuevamente. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros como creyentes debemos aprender o debemos alabar al Trino Dios, ya que todos los beneficios que hemos recibido de parte de Cristo hacia nuestras vidas redundan sí para nuestro bien, pero en última instancia para alabanza y la gloria de su nombre. Así que nosotros debemos aprender a alabar a nuestro Trino Dios como Pablo lo hizo.
Amén. Entonces consideremos nuestro primer punto, bendecidos por el Padre. Dice ahí del versículo 1 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos suyos mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Hermanos, la porción que nosotros estamos considerando en este momento, en el original no tiene ninguna separación, ya que esta es una oración que el apóstol Pablo hace a Dios. Es una oración que abarca prácticamente desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y en el original no tiene ninguna partitura. Y lo primero que observamos en esta oración es la fuente de donde provienen esas bendiciones. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. Ahí está la fuente de donde provienen nuestras bendiciones espirituales en Dios. Ahora, cuando nosotros leemos esto, al tiempo en el que nosotros vivimos, en la cultura politeísta en la que nosotros vivimos y que nos encontramos, podemos preguntar a qué Dios se está refiriendo Pablo. ¿Qué Dios es el que nos bendijo con toda bendición espiritual? ¿Será acaso el Dios Alá? ¿Será acaso el Dios Zeus? ¿Será el Dios Poseidón? ¿Será el Dios de los budistas? ¿Cuál es el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual? Creo que el versículo es muy claro y dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Hermanos, digo esto porque, como yo les decía, existen hoy en día muchas religiones, muchas personas, muchos dioses, que incluso llegan a rendirles culto y clamar a esos dioses conforme a sus propios pensamientos. Ahora, esos dioses a los cuales esas personas dicen creer, para ellos es como una fuerza extraña, una fuerza que vive más allá, misteriosa, que está en los cielos, ¿verdad? Pero tampoco no nos vayamos muy lejos. Algunos que dicen creer en el verdadero Dios piensan igual de esta manera. Piensan que Dios es un viejito con barba que está sentado allá en su trono y que nos creó y que ahí nos abandonó aquí en la tierra, que nos desenvolvamos como nosotros queramos y que de vez en cuando extiende su mano para bendecirnos. El mundo tiene una idea de un Dios, ¿verdad? Pero cuando el apóstol Pablo habla aquí de Dios en este pasaje, podemos ver que se trata de una persona. Podemos ver, hermanos, que esta persona se ha dado a revelar a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y en ese sentido, Dios no es una fuerza ciega, no es una fuerza que habita allá en las alturas y que nos ha dado la espalda. No, mis hermanos, Dios es un ser personal que se relaciona con su creación, que se manifiesta a través de su carácter con amor, con misericordia, con bondad y muchas veces con ira también. Entonces, para nosotros como creyentes, no hay mayor privilegio que este, hermanos. Mayor privilegio que relacionarnos con el Dios único y verdadero, creador de los cielos y la tierra. Tenemos un grande privilegio, ya que este Dios es la fuente de todo bien. No existe bien fuera de este Dios. Y en ese sentido, hermanos, Dios, el Dios eterno y justo y verdadero, nos ha bendecido bondadosamente, derramando todas estas bendiciones espirituales sobre su pueblo. Lo segundo que podemos notar en el texto también es a qué bendiciones se refiere Pablo. ¿A qué bendiciones se refiere Pablo aquí? Dice que es a toda bendición espiritual. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que ha abrazado mucho, y sobre todo en estos lugares o en estas tierras, exageradamente una cultura materialista. Alguien dijo que el único animal que vive en el agua y que no se da cuenta que está mojado es el pez, porque él está familiarizado con el agua, ¿verdad? Nosotros si nos mojamos vamos a darnos cuenta que estamos mojados. Pero lamentablemente existen muchos cristianos que están igual que el pez, que se han enredado, que se han puesto en la cultura de este mundo que es materialista y no se dan cuenta que están en ese camino, porque se han conformado a esa cultura.
Mucha gente vive, trabaja y se esfuerza para ganar un poquito más de dinero. Para que si es posible, cuando llegue el fin de mes, yo me pueda comprar las Nike que están de moda, el iPhone que está de moda, la cartera que está de moda. Se han esforzado tanto para ganar y adquirir dinero, para adquirir un carro último modelo que me pueda llevar y no me deje tirado en la carretera, ¿verdad? Incluso muchos han llegado a idolatrar tanto lo que tienen que si alguno le llegara a hacer un rasguñito a ese coche que me compré, pegan el grito en el aire, olvidando que tienen un seguro que pagan cada mes que lo puede reparar. Pero nos hemos familiarizado tanto con la cultura, hermanos, que nos hemos vuelto materialistas. Nos hemos vuelto muy materialistas. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que cuando nosotros nos aferramos a las cosas materiales de este mundo, olvidamos que un día vamos a partir de aquí y que nada de eso nos vamos a llevar. Y que eso se quedará aquí y otros lo van a disfrutar. Olvidamos esto, hermanos. Pero lo más terrible aún es que algunos falsos pastores y maestros en las iglesias han metido esta cultura materialista dentro de los púlpitos. Y de ahí nacen las llamadas iglesias de la prosperidad, donde les predican a la gente que nosotros somos hijos del rey y que debemos vivir como tales. Y que Dios murió en la cruz, o Cristo murió en la cruz, perdón, para hacernos ricos. Que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos millonarios. Y de esta manera pervierten el evangelio de Cristo. El problema de esto, hermanos, de este falso evangelio de la prosperidad, es que ellos quieren hacernos creer que Dios está más preocupado por nuestro bienestar económico que por nuestro bienestar espiritual. ¿Verdad? Pero escuchen esto, mis hermanos. Si nuestro problema, dijo alguien una vez, si nuestro problema hubiera sido económico, Dios hubiera mandado a un contable. Pero como nuestro problema es espiritual, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la ira de Dios está contra el pecador todos los días, tuvo que venir Cristo a morir para pagar esa deuda de pecados que teníamos delante de Dios. Ahora, nosotros los cristianos, mis hermanos, vivimos en este mundo. Es verdad, y por lo tanto vivimos y gozamos también y disfrutamos de los bienes materiales que Dios provee a todos los hombres en esta tierra. Es algo normal, pero nosotros no debemos olvidar que esos recursos que Dios nos permite tener, o ese dinerito, eso que hemos ganado tal vez, o que hemos adquirido, que hemos comprado, son cosas materiales que un día van a terminar. Y que nada de eso nos llevaremos, mis hermanos. Por eso yo te digo el día de hoy, no te aferres tanto a esas bendiciones que Dios nos permite tener aquí en esta tierra. Una casa, un carro, ¿verdad? Una prenda, un teléfono. No te aferres tanto a eso, porque un día eso se termina. Si tú te aferras mucho a esto, vas a olvidar las bendiciones espirituales que Dios te ha dado, porque tu mirada va a estar puesta en eso. Los incrédulos, hermanos, ignoran estas cosas y por eso se aferran mucho a las cosas materiales de esta tierra, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos aferramos a esto, nos olvidamos que tenemos esas riquezas espirituales y sobre todo nos olvidamos que en Cristo tenemos una identidad y que debemos tener otra manera de pensar como creyentes. El pastor David Barceló en una de sus prédicas dijo una frase que a mí me gustó mucho y que yo siempre le he guardado. Cuando alguien me pregunta, hermano, ¿de dónde eres tú? Muchas veces decimos, yo soy ecuatoriano con orgullo, ¿verdad? Yo soy colombiano. Yo soy peruano. Pero en realidad, hermanos, nosotros que estamos en Cristo y somos un solo pueblo, somos una sola iglesia, el pastor David Barceló dice lo siguiente: nuestra patria es el cielo y nuestra identidad es la eternidad. Así que cuando alguien te pregunta a ti, ¿tú de dónde eres? Dile, mi patria es el cielo y mi identidad es la eternidad. Ahí pertenezco yo, al reino de los cielos. Ya no pertenezco a este mundo. Nosotros nos relacionamos, hermanos, con Dios nuestro Padre. Tenemos acceso ilimitado al trono de la gracia. Tenemos el poder de Dios obrando en nuestro favor. Y sabemos que Él ha orquestado todas las cosas para nuestro bien. Todas las cosas. Aún aquellos momentos difíciles y duros que pasamos en esta tierra, Dios ha orquestado todo para su bien. Todo para nuestro bien. Si nosotros somos creyentes genuinos, entonces nuestro más profundo deleite, hermanos, son esas bendiciones espirituales que Pablo menciona en esta carta. Bendiciones que todos nosotros los creyentes disfrutamos, sean ricos o sean pobres.
Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones a las que nos estamos refiriendo? Vamos a verlo después. Pasamos a nuestro segundo punto, que es bendecidos y escogidos en Cristo. Dice el versículo 7 al 12, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que nos ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En la porción que estamos considerando el día de hoy, mis hermanos, 12 veces se repite la frase en Cristo. ¿En quién hemos sido bendecidos? En Cristo. ¿Por quién hemos sido bendecidos? Por Cristo. Cristo, mis hermanos, es el portador de todas las bendiciones que el Padre nos ha dado y nosotros estamos espiritualmente unidos a Él. Él es nuestro y nosotros somos de Él. Y todo lo que Él tiene ahora es nuestro también. Algo así como en el matrimonio, ¿verdad? Cuando tú te casas con tu esposa y llegas a formar tu hogar y vas a tu casa, ya no es ya no es de ella, ahora es nuestro. De la misma manera, nosotros estamos unidos en Cristo y ahora todo lo que Él ha adquirido por medio de su sacrificio, ahora es nuestro también. Es pertenencia nuestra. Romanos 8:17, el apóstol Pablo lo dice. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo venció la muerte, está coronado en gloria, está sentado en su trono, el Padre le dio todo poder y autoridad, eres el que gobierna sobre todas las cosas y heredó todo para Él. Y esa herencia también nos pertenece a nosotros, porque nosotros que hemos sido comprados con su sangre, somos coherederos con Cristo. El pastor MacArthur comenta este texto y dice, las riquezas de Cristo son nuestras riquezas, sus recursos son nuestros recursos, su justicia es nuestra justicia, sus privilegios son nuestros privilegios, sus posesiones son nuestras posesiones, y todo esto porque nosotros estamos en Cristo. Por medio de la fe, hermanos, nuestras vidas han quedado completamente ligadas a las de Cristo. Es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Se da cuenta? Es un espíritu con Él. Esto es un gran misterio, hermanos. Esto es algo que nosotros no podemos entenderlo. No sabemos cómo es que esto ocurre. Pero es una gran verdad que debería llenar de todo contentamiento nuestro corazón. El saber que todos nosotros como creyentes estamos unidos a Cristo, somos un solo espíritu en Él, debería llenar de gozo y de alegría nuestro corazón y deberíamos alabarle con nuestro corazón, ya que el Señor nos ha bendecido ricamente a través de su sacrificio. Ahora, una pregunta que le podemos hacer al texto es la siguiente. ¿Por qué nosotros hemos recibido estas bendiciones o tenemos estos privilegios? ¿Y por qué otras personas no? ¿Verdad? Bueno, podemos decir porque nosotros estamos ligados a Cristo. Ok, está muy bien. Pero ¿por qué otras personas no están ligadas a Cristo? ¿Por qué? Porque nosotros hemos respondido positivamente al Evangelio. Hemos dicho, creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Sé que soy un pecador y necesito la gracia de Dios. Ok. Pero ¿por qué otras personas no responden positivamente al Evangelio? ¿O no han respondido? ¿Será acaso que nosotros somos mejores que ellos? ¿Será acaso que nosotros somos más inteligentes y que Dios vio algo especial en nosotros para darnos lo que tenemos ahora en Cristo? La respuesta, mis hermanos, la encontramos en 3 versículos. En el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 11. Y dice ahí, en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En el versículo 5 dice que en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos.
Y en el versículo 11 dice que también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme su voluntad. Lo que Pablo, hermano, nos está diciendo en estos textos que acabamos de leer es que todas estas bendiciones espirituales que nosotros hemos adquirido en Cristo vienen de acuerdo al plan eterno de Dios, según nos escogió en Él, nos predestinó en Él antes de la fundación del mundo. Y aquí, mis hermanos, nos encontramos con una doctrina que ha causado muchas emociones, en una doctrina que ha tenido muchas controversias, y es la doctrina de la elección soberana de Dios para la salvación. De hecho, tuvimos hace 2 domingos, si mal no recuerdo, un poquito de estudio acerca de esto, ¿verdad? Ahora, hermanos, yo no voy a hacer un estudio aquí explicándoles todo lo que conlleva estas cosas, porque eso se debe hacer en otro momento, en una enseñanza bíblica de doctrina más extensa, etc. Pero sí vamos a tocar, hermanos, este aspecto, ya que la carta lo menciona, ¿verdad? Y nosotros como creyentes, hermanos, debemos conocer esta verdad. Los amigos que nos visitan el día de hoy, nosotros como creyentes debemos conocer esta verdad de que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió a un grupo de personas para salvación y a otras las dejó sumidas en su justa condenación. Eso es algo que nosotros no podemos entender, pero es algo que está claramente explicado en las Escrituras. Y nosotros como creyentes, hermanos, debemos conocer esta verdad de las Escrituras. Note cómo Pablo incluye esta verdad de la predestinación, de que hemos sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, en una carta a una iglesia en Éfeso. Antiguamente no había predicaciones como las que estamos haciendo hoy. Se llevaba la carta al lugar donde estaban congregada esa iglesia y se leía toda la carta del apóstol que había escrito. Y Pablo incluye este asunto en su carta. Quiere decir que en esta iglesia habían personas maduras en la fe, habían personas nuevas, habían personas que todavía estaban débiles en la fe, pero a todos ellos les fue enseñado que Dios es un Dios soberano y que su elección es soberana también para salvación. Amén. Y nosotros entonces debemos conocer esta verdad. Seamos nuevos, seamos bebés espirituales, seamos maduros espirituales, debemos conocer esta verdad que se menciona en las Escrituras. Si hay algo que nosotros debemos meditar y conocer profundamente, mis hermanos, es que en la soberanía de Dios, que nuestro Dios es un Dios soberano y que eso significa que Él tiene el máximo poder o autoridad sobre todas las cosas. Él tiene el máximo poder y autoridad sobre todas las cosas. Y si Él tiene el poder y autoridad sobre todas las cosas, esto incluye la salvación del pecador. Dios en su soberana voluntad decidió salvar a algunos y dejar a otros sumidos en su justa condenación. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, Romanos 9, versículo 13. Pablo dice allí, mencionando algo que ya estaba en el Antiguo Testamento, como está escrito. ¿Dónde estaba escrito en el Antiguo Testamento? ¿Qué dijo Dios? Antes de que estos personajes nacieran, dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y nosotros podemos decir, es que Dios a lo mejor es injusto porque a unos salva y a otros no. Hay injusticia en Dios, como que pareciera, ¿verdad? A lo que Pablo en el versículo 14 de Romanos 9 continúa diciendo, para aquellos que dudan, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia y salva, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Notan, hermanos? En nuestro texto, hermanos, en el versículo 4, Pablo dice que Dios nos escogió. En el versículo 5 dice que Dios nos predestinó. Y ambos términos son idénticos en su significado. Escoger significa hacer una selección.
Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, dice Lucas 6:13 en el texto que Jesús llamó a todos sus discípulos. Jesús tenía muchos discípulos que le seguían. Llamó a todos, pero dice que Jesús llamó a todos sus discípulos y Él escogió a los 12. Es de esta palabra de la que está hablando Pablo aquí. De entre toda esa multitud que le seguía al Señor, el Señor escoge 12 para que le sirvan, para que sean sus apóstoles, sus discípulos. Ellos no decidieron ser apóstoles de Jesucristo, Él los escogió soberanamente. Y así mismo hace con nosotros, o ha hecho con nosotros en la salvación. Él nos escogió de entre todas las personas del planeta Tierra. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que se crearan las cosas. En su plan soberano y eterno, el Señor lo hizo de esta manera. Juan 15:16, el Señor Jesús nuevamente les dice a sus seguidores: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y des fruto, y que vuestro fruto permanezca. Volvemos a hablar del mismo tema. El comentarista bíblico Hendrickson dice una frase acerca de esto. Dice: en la tierra los amigos generalmente se escogen entre sí, ¿verdad? Tú escoges con quién te relacionas, si te cae bien, si no te cae bien, haces amistad. Los amigos se escogen entre sí, ¿verdad? Porque hay tal vez una comprensión o algo. Pero dice Hendrickson, pero la amistad de la que Jesús habla en el texto de Juan es diferente porque es unilateral en su origen. No se produjo por un acercamiento de ambos lados como ocurre a menudo entre hombres o entre amigos, sino que la produjo solo Jesús. Dice, estas palabras ponen de relieve el carácter libre, independiente y espontáneo del amor de Cristo. Jesús nos escogió sin mirar nuestra condición, porque es una elección incondicional. Ahora, hermanos, poniéndonos a pensar, Jesús tuvo mucha misericordia porque Él, que conoce todas las cosas y que desde antes de la fundación del mundo se propuso escogernos, lo único que el Señor Jesús sabía era que nosotros éramos unos tremendos pecadores. Y podría haber dicho, para mí no me conviene para nada escoger a estas personas. Déjalos ahí en su justa condenación y que ahí perezca. Pero en su gracia y en su misericordia el Señor separó un pueblo para sí, desde antes de la fundación del mundo. Ahora ustedes, mis hermanos, pueden revelarse de esta verdad bíblica, pero nunca van a poder evadir el hecho de que la Escritura enseña esto. Les cito otro texto, Romanos 8:28, que leyó nuestro hermano anteriormente al inicio del culto. Y esto se conoce, o lo conocen como la cadena irrompible de la salvación. Y ahora lo vamos a mirar porque se lo conoce así. Romanos 8:28 al 30 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, mirando hacia el futuro glorioso cuando estaremos delante de nuestro Dios. Amén. Entonces fíjese, dice que el Señor nos predestinó, nos llamó, nos justificó por medio de Cristo y un día nos llevará en gloria ante su presencia. Amén. Esa es la cadena irrompible de la salvación. Si tú eres creyente y le has dado tu vida a Cristo, tu salvación está segura en Cristo, porque el Señor lo ha prometido. Hermanos, en el plan soberano de Dios para salvación de los pecadores, lo primero que vemos es que fuimos elegidos en Cristo. Es decir, en Cristo, que Cristo se comprometió de antemano para dar su vida por ese grupo que estaba escogido. Esto implica mucho, hermanos. Yo no sé si usted se da cuenta, pero Cristo, cuando murió en la cruz, murió particularmente por usted. Murió pensando en aquellos que había escogido desde antes de la fundación del mundo. Porque no es que el Señor nos escogió y nos salvó y no hubo un sacrificio que se hiciera. Cristo dio su vida en la cruz, derramó toda su sangre, fue traspasado, fue martirizado, golpeado. Porque desde antes de la fundación del mundo te escogió y alguien que tenía que pagar por tus pecados. Cristo nos amó a nosotros, hermanos,
desde antes de la fundación del mundo, aún sabiendo que éramos pecadores, como dice su palabra. ¿Cómo no vamos a adorarle, hermanos? Entonces, por otra parte, Pablo establece también el momento de la elección y nos dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que esta selección, mis hermanos, se hizo en eternidad, cuando nada existía. Hermanos, si hoy día nosotros estamos en Cristo, es porque en la eternidad Dios nos vio. Dios ya nos vio en la eternidad y pensó en nosotros. Y sabía que por nuestras buenas obras, por nuestros propios esfuerzos, ninguno de nosotros podría haber llegado al Padre. ¿Qué es necesario para entrar en el reino de los cielos, Nicodemo? Nacer de nuevo. No es por mis buenas obras, no es porque conozca la Biblia, no es porque yo haga el bien a todos los que puedan, no. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se logra eso? Cuando Dios topa tu corazón, regenera tu corazón y ibas espaldas a Dios y ahora te vuelves a Él a buscarle y adorarle. Amén. Pero esa obra, para que eso suceda, para que esto ocurra y que Dios perdone tus pecados, Cristo tuvo que padecer en la cruz. En tercer lugar, lo que vemos es el propósito de esta elección en el versículo 4 también. Dice que para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios nos escogió para hacernos santos, porque nuestra condición antes de venir a Cristo, Pablo la describe y lo veremos más adelante en el capítulo 2. Pablo dice que Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición de todo hombre que no tiene a Cristo. Estás muerto en tus delitos y pecados si no tienes a Cristo en tu vida. Y ese pecado, la paga del pecado es la muerte. Tú mereces morir porque has pecado. Esa era nuestra condición, mis hermanos. Y podemos notar entonces que la santidad es un fruto de la elección, no la causa. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios te escogió para hacerte santo. No te escogió porque tú eras santo. No te escogió porque tú eras bueno, porque eras el mejorcito de aquel grupo que Él estaba mirando. Dios nos escogió para santificarnos. Eso es lo que hizo el Señor. Por eso digo que la santidad es el fruto de la elección, no la causa. Amén. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, debemos preguntarnos entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer si hemos sido escogidos? Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para vuestra salvación a todos los hombres, enseñándoles que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Si nosotros entonces hemos sido escogidos por Cristo, si hemos sido salvados por Él, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Renunciar a la impiedad, limpiarnos de toda maldad, abandonar los deseos mundanos, vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la venida de nuestro Señor y gran Dios Jesucristo. Esa es la actitud del creyente que ha recibido esta bendición. Dios el Padre, mis hermanos, nos escogió. El Hijo murió en la cruz para que nosotros fuésemos un pueblo santo, un pueblo de hombres y mujeres apartados para Dios, un pueblo que vive bajo sus principios, bajo su voluntad revelada a través de su palabra. Y si tú has recibido esta gracia de parte de Dios, esa gracia te va a enseñar a que abandones la impiedad, a que abandones y te purifiques y seas libre completamente de tu pecado. Ahora, esta santificación que nosotros hemos recibido en Cristo irá en aumento, va en aumento cada día. Mientras nosotros vayamos haciendo uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado, esa salvación se va a ir viendo en la vida de la persona. Esos medios son la oración, la meditación de su palabra, la iglesia, porque aquí en la iglesia, hermanos, aunque usted no lo crea, nos santificamos cuando nos toca encontrarnos con algún hermano. Nos santificamos. Es bueno venir al culto, porque Dios me ayuda a ser paciente, Dios me ayuda a ser misericordioso, me ayuda a amar a aquel hermano que tal vez es un poco difícil, me ayuda a abandonarme, a negarme a mí mismo y servir a la iglesia. Amén. Dios santifica nuestros corazones.
en el culto, en la iglesia. Y estos medios son los que Dios nos ha dado, mis hermanos, para irnos santificando. Y esa obra llegará a su perfección final hasta el día que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Entonces, hermanos, como ustedes pueden ver por un instante, no sé si usted puede considerar esto, de que algún día nosotros nos presentaremos delante de Dios perfectos. Perfectos delante de Dios. Tal vez la esposa vea al esposo y diga, ¿será que este hombre algún día será perfecto? ¿O será que esta mujer algún día será perfecto? Sí, hermano. El día que estemos delante de la presencia de Dios, seremos completamente perfeccionados, porque así lo dice su palabra. Amén. Ahora podemos preguntar, ¿qué me garantiza a mí que todo esto que hemos venido diciendo acá es verdad? ¿Qué me garantiza a mí esto? Es lo que vamos a considerar en mi tercer punto. Sellados por el Espíritu. Versículos 13 y 14, dice el apóstol ahí, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Hermanos, el Espíritu Santo es el instrumento o es el medio por el cual Dios Padre sella al creyente y le garantiza que cumplirá todo lo prometido a su tiempo, en este tiempo presente y en el venidero. Ahora, recordemos que el Espíritu Santo, hermanos, fue prometido al creyente aún desde el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28, cuando dice el profeta allí que Dios dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La promesa del espíritu está desde tiempos antiguos. Según los historiadores, este profeta, el profeta Joel, existió unos 830 años antes de Cristo. Ya desde aquel entonces el Señor venía anunciando la venida de su Espíritu Santo a la vida del creyente. Pero no solo Joel lo anunció, sino que también lo anunció Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso era una promesa que el Señor hacía. Isaías 44, versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Hermanos, Dios al derramar su Espíritu Santo sobre cada creyente al momento de nuestra conversión, los sella con el poder de su Espíritu Santo, indicando que ahora ellos son su herencia y su posesión. Eso es lo que hace Dios con nosotros, mis hermanos. Y esto implica algo tremendo, mis hermanos. El ser sellados por el Espíritu Santo implica o significa que ahora usted y yo somos propiedad de Dios. Le pertenecemos a Él. Ya no somos huérfanos. Tenemos un Salvador. Tenemos un Dios. Tenemos un Padre a quien le pertenecemos. Eso es lo que significa estar sellados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿para qué se usan los sellos actualmente? Los sellos se usan, ¿verdad?, para mostrar que algo es genuino o auténtico. Cuando usted envía una carta, tiene que tener un sello. Cuando usted firma un contrato, usted tiene ese contrato sellado que autentifica que esto es auténtico, que esto es verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, un sello también es un indicativo de pertenencia o de propiedad. Las personas que se dedican, por ejemplo, a criar caballos o otros animales similares, cuando tienen una granja para que sepan que ese animal es de esa persona y no haya robos o cosas de estas, ¿qué es lo que hacen con los caballos o las vacas o los toros? Los sellan con eso caliente, ¿verdad? Ese es el sello de que esto me pertenece. Es mío, de mi propiedad. Pues Dios es lo que ha hecho con nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, el Señor sella nuestros corazones, nuestra vida, nuestro ser con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto implica que ahora nosotros pasamos a ser propiedad de Dios y que tenemos una identidad en Dios.
Ya no busques identidad en tus amigos. No busques identidad en las personas que eres tú, que te aprecien o que te acojan. Tienes una identidad. Ahora eres ciudadano del reino de los cielos y Dios es tu Padre. Y Cristo, que mostró su amor por ti, su gran amor, murió en la cruz para darte vida eterna y salvación. Esto es lo que debes guardar en tu corazón. Primera de Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se da cuenta? Somos de Él, pertenecemos completamente a Él. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice Pablo, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Cuánta bendición nos ha dado el Padre, mis hermanos! Entonces el sello del Espíritu Santo nos confirma y nos da la seguridad de que todas estas promesas que el Señor nos muestra a través de su palabra son verdaderas, son fidedignas, porque ahora somos verdaderamente hijos de Dios. Ahora, ¿saben qué es lo lamentable, mis hermanos? Es que no todos los creyentes tienen esta convicción. No todos los creyentes tienen esta seguridad. No tienen ese sentido de pertenencia y de autenticidad. Y esto lo podemos ver, hermanos, porque muchos creyentes carecen de esa seguridad. Carecen de dudas, sufren incertidumbres, miedos, sobre todo cuando vienen los embates de la vida, ¿verdad? Muchas veces esto los lleva a dudar. ¿Será verdad que soy hijo de Dios? ¿Será verdad que Dios me ama y tiene cuidado de mí? Y muchas veces esos embates nos llevan a olvidar este gran tesoro, a olvidar esta gran bendición de que pertenecemos a Dios, que Él es nuestro Padre y que nada nos faltará. Y por eso muchas veces los vemos desanimados, cabizbajos, tristes, cuando vienen problemas y dificultades a su vida, ¿verdad? Muchos de ellos lamentablemente comienzan a buscar refugio en el alcohol, en las drogas, en las fiestas, en otras personas, y terminan completamente apartándose de Dios, porque olvidan este principio de que ahora eres propiedad de Dios, de que ahora le perteneces a Él, de que tienes una herencia en Cristo. Así que en este momento me gustaría, amada iglesia, hacerte una pregunta. ¿Y tú tienes el sello del Espíritu Santo en tu vida? ¿El Espíritu Santo te ha confirmado que eres un verdadero hijo de Dios? ¿Lo has sentido verdaderamente en tu corazón? ¿Te has sentado a meditar en esto? Tal vez me digas: sí, hermano, yo ya dejé de fumar hace mucho tiempo. Sí, hermano, yo ya dejé de beber. Yo ya dejé de frecuentar aquellos lugares donde iba antes. Algunos versículos me conozco de memoria, leo la Biblia. Todo eso está muy bien, pero quiero preguntarte, ¿y tu interior cómo está? ¿Cómo está tu corazón? ¿Verdaderamente el Espíritu Santo te ha ayudado a ti y se manifiesta en ti, te ayuda a manifestar ese fruto del Espíritu que Pablo menciona en los Gálatas? Vamos a Gálatas, mis hermanos, capítulo 5, versículos del 16 al 24. ¿Ustedes sabían que existe un fruto que es el fruto de los hombres que no tienen a Dios? Y existe el fruto del Espíritu Santo, de los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y esto es lo que nos dice Pablo, nos muestra Pablo en los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Veamos el fruto de los impíos, de los que no tienen a Dios. ¿Qué dice ahí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, sellados por el Espíritu, fíjese, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? De una persona que no tiene a Cristo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de los cielos. Una gran advertencia, mis hermanos. No, Dios es bueno y al final cuando muramos Él es misericordioso y nos va a perdonar. No te confundas. Claramente dice aquí que si tú practicas estas cosas, no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? El que sí nos va a dar entrada al cielo. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Por eso yo te digo, ¿has sido tú sellado por el Espíritu Santo? ¿Verdaderamente eres un hijo de Dios? ¿Vives lo que el fruto del Espíritu aquí muestra en tu vida? A la luz de este texto, mis hermanos, tenemos que hacernos la pregunta y contestar verdaderamente si hemos nacido de nuevo y si este fruto se hace evidente en nuestras vidas cada día. O se hace evidente el fruto de la carne o se hace evidente el fruto del Espíritu. Para ir finalizando, mis hermanos, el apóstol Pablo en el versículo 14 nos dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Que nos ha dado como arras o garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y lo que Pablo quiere decir, hermanos, es que Dios Padre concede al creyente la bendición del Espíritu Santo como garantía de su salvación y de su herencia. La palabra arras que tenéis en vuestras Biblias se traduce como prenda, depósito o garantía. Y nos está hablando, hermanos, de una cuota inicial, como cuando tú vas a comprar una casa, un terreno y tienes que dar una cuota, ¿verdad? Para que cuando acabes de dar todo el dinero, eso sea tuyo. Pero tú das una cuota, das una garantía, asegurando que eso tú lo vas a adquirir, ¿verdad? Entonces el don del sello del Espíritu Santo es el pago inicial o la prenda o la garantía de nuestra herencia en el reino de los cielos y de todas las bendiciones que el Padre nos ha dado en Cristo. Amén. No sé si usted puede pensar en esto, mis hermanos. El Señor nos hace una promesa. Dice que hemos sido ricamente bendecidos en Cristo, que Él nos ha dado todas las bendiciones espirituales en Él, que nos ha dado su Espíritu Santo como garantía de que eso es verdad. El día que nosotros estemos, esto no va a dejar de estar hasta el día que estemos en la gloria del Padre, porque nosotros tenemos la garantía de parte de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos garantiza que esto es verdad y que todas las promesas y las verdades de Dios se cumplirán a su tiempo. Amén. Pero también hay otro sentido mucho más profundo, mis hermanos, el cual describe la relación de Cristo con la iglesia. En el griego, la palabra arras se usa para referirse a un anillo de compromiso. Un anillo que el novio da a la novia como prueba de compromiso de que un día se casará con ella, ¿verdad? Cuando los novios se conocen, empiezan a salir, el novio se enamora y dice, esta es la mujer de mi vida, compra un anillo y le dice, te prometo, amada mía, casarme contigo tal fecha. De momento te doy este anillo como garantía de que te voy a ser fiel hasta aquel día. Y que mi promesa la cumpliré de amarte hasta la muerte ese día que nos casemos. Y la cumpliré hasta el final. En ese sentido, mis hermanos, lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos es que el Espíritu Santo es el anillo de compromiso que el creyente recibe de parte de Jesucristo hasta el día de la redención, hasta cuando el Señor vuelva a buscar a su iglesia. Recordemos, hermanos, que en la cruz el Señor Jesucristo, al dar su vida, compró a la novia, pagó el gran precio por nuestros pecados con su sangre, pero que aún no ha llegado el día de las bodas del Cordero que nos muestra Apocalipsis, ¿verdad? Pero hasta ese día, entonces, nosotros, la iglesia, la novia del Cordero, tenemos el anillo, las arras del Espíritu Santo, como garantía de que el novio volverá a buscarnos y a llevarnos con él para celebrar las bodas del Cordero en la eternidad. Cuán glorioso es nuestro Dios, mis hermanos. Amén. Alabemos a nuestro Dios por esto, mis hermanos.
Hermanos, el Espíritu Santo en el creyente, entonces es el sello, la prenda, el anticipo de que experimentaremos la redención total en el día que el Señor vuelva a buscarnos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, no solo como garantía de que un día recibiremos nuestra redención, sino que también nos ha dado su Espíritu Santo para purificar nuestros corazones. El Espíritu es el que nos guía, el que nos alienta, el que nos anima. Cuando nosotros estamos descuidados en la lectura, cuando nosotros estamos descuidados en la oración, cuando hemos pecado, sentimos dolor, nos redarguye nuestro corazón, derramamos lágrimas, ahí está el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo también nos ha sido dado para ayudarnos. Él es el consolador que nos va a guiar también al arrepentimiento y a la fe cada día. Y nosotros, hermanos, los cristianos, tenemos esta bendición y debemos ser agradecidos con Dios y debemos santificarnos, debemos poner nuestras vidas delante de Dios, purificar nuestros corazones hasta el día en que lleguemos a ser santos y sin mancha delante del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. En Cristo hemos recibido ricas bendiciones por parte de Dios. Fíjese, le voy a enumerar, mis hermanos, cuáles son las bendiciones que hemos recibido en Cristo según nuestro pasaje. La primera dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice que el Señor nos predestinó para ser adoptados sus hijos. Somos hijos de Dios. Dice que nos redimió con su sangre y que perdonó nuestros pecados. Que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Que nos dio herencia juntamente con Cristo. Que nos ha sellado con su Espíritu Santo como garantía de todas estas bendiciones. Este, hermanos, es nuestro cofre del tesoro. Y cuando te sientas angustiado, triste, cabizbajo y no te halles qué hacer, vete al banco de la palabra de Dios y como aquel indio navajo, medita en las riquezas que tenemos en Cristo y di gloria a Dios, porque ya no estoy solo, ahora le pertenezco al Padre. Y las bendiciones que Él ha prometido en Cristo son ciertas y verdaderas, porque el Espíritu Santo mora en mí. Debes darle gracias a Dios. Y a ti, querido amigo o amiga, tal vez que no tengas todavía esta promesa en tu corazón, yo te animo, yo te invito a que el día de hoy vengas a Cristo, porque esas bendiciones todavía están disponibles si tú con un corazón arrepentido vienes al Señor, clamas por arrepentimiento y fe. El Señor te va a conceder el Espíritu Santo como sello de garantía de tu salvación también. Así que te invito a que allí donde estás sentado, medites en esto, pongas tu vida delante del Señor, le pidas perdón por tus pecados y recibas la promesa del Espíritu Santo. Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre nuestro, cuán agradecidos estamos, bendito Señor, contigo. Señor, nosotros que éramos enemigos tuyos, alejados completamente de tu gloria, Señor, tuviste misericordia de nosotros, nos viniste a buscar, pagaste precio de sangre, Señor, por medio de tu Hijo, pagaste la deuda de nuestros pecados y la ira que nosotros merecíamos cayó sobre tu Hijo amado Jesucristo. Y ahora nos has llamado de muerte a vida, Señor, y nos has bendecido con toda bendición espiritual. Nos has dado herencia juntamente con Cristo. Somos tus hijos. Podemos acudir al trono de la gracia todos los días, en todo momento, a clamar por misericordia, a clamar por auxilio. Y tu Espíritu Santo estará allí para consolar nuestro corazón y guiarnos, Señor. Oh, Señor, cuántas bendiciones tenemos en ti. No permitas que nuestro corazón se desvíe a los placeres y a las riquezas de este mundo. Que nuestro corazón no se satisfaga, Señor, en las cosas materiales de hoy. Que nuestra felicidad no dependa de algo que vamos a perder un día, sino que dependan de ti. De ti, Señor, que eres eterno y vives por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gloria, Padre amado, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito, mis hermanos, a